o el ático en Milán. Estado de la balista. Activo. Hugo Riera. Pasé el ratón por encima del botón que decía revocar firma. Me quedé allí sentado durante 2 horas. Vi cómo avanzaba el reloj. 10:50, 11:15, 12:30. Me los imaginaba en el club de campo, con la luz del sol bañando el césped perfectamente cortado. Imaginaba a Sara con su vestido de diseñador nuevo, financiado por la partida de vestuario en mi hoja de cálculo. Imaginaba a mi madre, doña Clara, presidiendo la mesa, sonriendo con esa sonrisa tensa y perfecta, diciéndoles a todos lo orgullosa que estaba. A las 12:45 sonó mi alarma. El sonido fue agudo en el silencio de mi piso en Madrid. Había llegado la hora. No dudé. No me tembló la mano. Hice clic en cancelar reserva en la web de la aerolínea. Una pequeña rueda giratoria y luego, reserva cancelada. Proceso de reembolso al método de pago original iniciado. Cambié de pestaña. Hice clic en revocar. Apareció un cuadro de advertencia. Revocar la condición de avalista anulará inmediatamente el contrato de alquiler. ¿Está seguro? Hice clic en sí. Contrato anulado. Notificación al inquilino enviada. Me recosté en mi silla. La habitación estaba en silencio, pero al otro lado de la ciudad, señales invisibles corrían por el aire, llevando una orden de desahucio digital directa al bolsillo de mi hermana. Estaba hecho. La pregunta no era si había hecho lo correcto. La pregunta era, ¿por qué pensé alguna vez que podía comprar mi entrada en una familia que no me quería? Para entender por qué estaba sentado solo en mi apartamento un sábado, dinamitando el futuro de mi hermana desde la distancia, tenéis que entender la factura. Y no me refiero solo al coste emocional. Me refiero al recibo literal. Abrí la pestaña de resumen en mi hoja de cálculo. El total me devolvía la mirada en números negros y negrita. 16.800 euros. Desglosémoslo. 5.700 euros para el vuelo. Solo ida. Clase business. No porque Sara lo pidiera, sino porque mi madre insistió. Necesita llegar fresca. Hugo, había dicho. Empieza un máster. No puede aparecer con esa cara de haber dormido en un banco del parque. Yo había asentido. Había aceptado. Porque quería ser el buen hermano. 7.300 euros para la fianza del ático. Milán es caro, y a los caseros de allí les da igual tu potencial o tu buena vibra. Les importan las nóminas y los avales bancarios. Sara no tenía ninguno de los dos. Tenía una tarjeta de crédito al límite y un historial de olvidarse de pagar la factura del móvil. Así que intervine yo. Firmé. Puse el dinero. Es solo un trámite, me dije. Me lo devolverá cuando se instale. 3.800 euros para el fondo de vestuario de diseñador. Todavía me revolvía el estómago. Sara había convencido a todos de que, para ser tomada en serio en los círculos de moda de Milán, no podía aparecer vestida de Sara. Necesitaba piezas de inversión. Mi padre se había encogido de hombros y dicho, «Tiene razón». Mi madre me había mirado con esos ojos expectantes, los que decían, «Tienes un buen trabajo. ¿No quieres que tu hermana triunfe?» Así que pagué. Pagué las botas. Pagué el abrigo. Pagué el bolso que costaba más que mi primer coche. Yo era el proveedor. Yo era el solucionador. Yo era a quien llamaban cuando la impresora se atascaba, cuando había que hacer la declaración de la renta, cuando el coche hacía un ruido raro. Yo era útil, y en mi cabeza, ser útil era un escalón para ser amado. Pensé en la falacia del coste hundido en economía. Es la idea de que sigues invirtiendo dinero en un proyecto fallido porque ya has gastado mucho en él. Piensas, no puedo dejarlo ahora. He invertido demasiado. Tiras dinero bueno tras el malo, esperando que eventualmente el proyecto remonte y te devuelva lo invertido. Esa era mi relación con mi familia. Había tratado su amor como una mala inversión. Seguía pensando, si pago esta última factura, si resuelvo esta última crisis, entonces me verán. Entonces seré uno de ellos. Entonces seré sangre de su sangre. Pero el amor no es una máquina expendedora. No metes monedas hasta que se cae una relación. Había estado vertiendo recursos en un agujero negro, aterrorizado de que si paraba, tendría que admitir que los últimos 20 años de esfuerzo no habían servido para nada, que la cuenta estaba vacía, que siempre había estado vacía. No era generoso. Estaba traumatizado. Era un niño pequeño en el cuerpo de un hombre entregando el dinero de su almuerzo a los abusones,
esperando que le dejaran sentarse en su mesa. Pero hoy, el dinero del almuerzo se había acabado. Y la mesa también. Miré la hora, 12:50. Las notificaciones estarían llegando al teléfono de Sara justo ahora, la vibración en su bolso de mano, la pantalla iluminándose. Cerré la hoja de cálculo. No necesitaba mirar más los números, me los sabía de memoria. Mientras estaba sentado en el silencio de mi piso al otro lado de Madrid, el cava ya estaba corriendo. No necesitaba estar allí para saber exactamente cómo era la escena. Me enteré de los detalles más tarde, reconstruidos a partir de publicaciones en redes sociales y los recibos del día, pero honestamente, podría haber escrito el guión yo mismo. El brunch de Bon Voyage se celebraba en el exclusivo club de campo de Puerta de Hierro. Era el tipo de lugar que olía a dinero viejo y a lirios frescos. Lo sabía porque yo había pagado el depósito. Había seleccionado el paquete floral Sol de la Toscana porque Sara dijo que combinaba con su estética milanesa. En ese mismo momento, mi madre, Clara, estaba indudablemente presidiendo el centro del patio. Llevaría el traje de lino crema que le ayudé a elegir online hace 3 semanas. Tendría una copa de espumoso en una mano, gesticulando expansivamente hacia los invitados, una mezcla curada de familia, amigos, compañeros de moda de Sara y cualquier otra persona a la que Clara quisiera impresionar. Estaba presumiendo. Esa era su moneda. Les estaba contando los sacrificios que la familia había hecho para conseguirle esta oportunidad a Sara. Estaba tejiendo una narrativa donde ella y mi padre eran los benevolentes mecenas de las artes, enviando a su brillante hija a conquistar Europa. Solo queremos que vuele, estaría diciendo, secándose una lágrima inexistente. Hemos puesto toda la carne en el asador. Nada es demasiado bueno para nuestra Sara. No mencionaría mi nombre. Si alguien preguntaba, ¿dónde está Hugo?, ella tendría una respuesta ensayada y fresca lista. Ay, ya conoces a Hugo. Está tan ocupado con el trabajo. Manda recuerdos, por supuesto, pero no ha podido escaparse. Era una mentira tan suave que ni siquiera registraba como pecado para ella. Era simplemente gestión de crisis de relaciones públicas para una crisis que ellos habían creado. ¿Y Sara? Ella estaría posando cerca del arco floral. Llevaría el vestido cruzado de seda que costó 600 euros. Línea 40 y 2 en mi hoja de cálculo. Estaría riendo, inclinando la cabeza justo para el fotógrafo, absorbiendo la adoración. No estaba pensando en el hermano que había pasado 3 noches, investigando los requisitos del visado para ella. No estaba pensando en la fianza. Estaba pensando en la cohesión de sus fotos. No lamentaban mi ausencia. No sentían una punzada de culpa porque la persona que financió la fiesta no tuviera permitido comer el pastel. Estaban aliviados. Sin mí allí, la imagen era perfecta, sin el adoptado incómodo que explicar. Nadie para recordarles que su estilo de vida estaba subvencionado. Solo el hermoso trío biológico brillando en el éxito que no se habían ganado. Era la escalada del villano en su forma más pura. El borrado. No solo me habían desinvitado, me habían borrado de la narrativa que yo había escrito para ellos. Miré el reloj. 12:49. Imaginé al camarero rellenando la copa de mi madre. Imaginé a Sara mirando su teléfono, no para ver si yo había escrito, sino para comprobar sus likes en Instagram. Estaban celebrando su victoria. Creían que habían ganado el premio final. Mis recursos, sin mi presencia. Creían que habían extraído con éxito el oro y descartado la mina, pero habían olvidado una cosa. La mina todavía tenía las escrituras. Mi teléfono vibró de nuevo. Eran las 12:50, 5 minutos después de que hubiera pulsado ejecutar. 5 minutos después de que la orden de desahucio digital hubiera sido enviada, precipitándose hacia el bolsillo de mi hermana. Miré la pantalla, esperando un correo de confirmación de la aerolínea o un mensaje furioso de Sara preguntando por qué su aplicación estaba fallando. Esperaba que la reacción fuera ruidosa. Esperaba gritos, pero no era Sara. Era Manuel, mi padre. Papá. El nombre apareció en la pantalla, ajeno y pesado. Mi padre era el gigante dormido. Durante 20 años, había sido un mueble en su propia casa. Observaba la crueldad de mi madre y la prepotencia de Sara con una tristeza vaga y distante, pero nunca intervenía. Él era el facilitador pasivo, el que me abrazaba en el pasillo cuando mamá no miraba y susurraba. Ella no lo dice en serio. Antes de retirarse de nuevo a su periódico, él era la Suiza de nuestra familia,
neutral en la guerra, pero solo porque se negaba a ver los cuerpos. Miré la notificación. No era un mensaje de texto, era un archivo de audio. Sin título, solo una nota de voz de 3 minutos. Se me cerró el estómago. ¿Era una súplica? ¿Iba a rogarme que fuera al brunch? ¿Iba a decirme que dejara de ser dramático y enviara más dinero? Le di al play. El sonido era bajo al principio, el ruido de fondo de los cubiertos chocando y una charla suave. Debía haberlo grabado en la mesa, con el teléfono boca abajo sobre el mantel de lino. La calidad del audio era áspera, pero las voces eran inconfundibles. Entonces la voz de mi madre cortó la estática, aguda y clara. Honestamente, Manolo, deja de poner esa cara de vinagre. Es mejor así. Gracias a Dios que Hugo no está aquí para arruinar la estética. Ya sabes cómo se pone. Se queda rondando. Oí el sonido de líquido siendo servido. Probablemente el cava. Probablemente la cosecha que yo había pagado. Es útil, continuó mi madre, bajando la voz a ese susurro conspirador que usaba cuando era particularmente venenosa. Es útil, pero es muy pesado. Siempre nos mira como si le debiéramos algo. Es agotador. Dejé de respirar. Pesado. Mi amor, mi esfuerzo, mis intentos desesperados por complacerlos. No es que no fueran apreciados, es que eran una carga. Mi devoción era un peso que resentían llevar incluso mientras gastaban el oro que yo extraía de ella. Luego la voz de Sara, brillante, aireada y risueña. No te preocupes, mamá. Se le pasará. Siempre se le pasa. Solo tenemos que enviarle una postal bonita desde Milán. Espero que no corte los fondos. La voz de mi padre murmuró. Sonaba distante, como si estuviera tanteando el terreno. Sara se rió de nuevo. Un sonido cruel y despectivo. No lo hará. Está obsesionado con nosotros. Es solo la cartera, mamá. No invitas a la cartera a la fiesta. Solo te aseguras de que esté llena. La grabación terminó. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Es solo la cartera. La reproduje de nuevo. Tenía que estar seguro. Tenía que estar absolutamente seguro de que no estaba alucinando la crueldad. Escuché a mi madre llamarme pesado. Escuché a mi hermana, la chica a la que había cargado a mis espaldas durante años, reducir toda mi existencia a un accesorio de cuero que guardaba en su bolso. Ya no me sentía triste. La tristeza se evaporó, quemada por un destello de claridad al rojo vivo. Esto no era un malentendido. Esto no era una diferencia de estilos de comunicación. Esto era explotación, pura y dura. Miré el teléfono. Apareció un nuevo globo de texto de mi padre. Solo 5 palabras. Haz lo que tengas que hacer. Me quedé mirando el mensaje. El gigante dormido había despertado. Se había sentado allí escuchándolas diseccionarme, escuchándolas reírse de usarme, y algo en él finalmente se había roto. Este era el despertar del facilitador. Es un fenómeno raro y violento en los sistemas familiares tóxicos. El padre tranquilo, el que mantiene la paz a toda costa, finalmente alcanza un umbral donde el coste de la paz se vuelve demasiado alto. Durante años, Manuel había sido el observador encubierto, el que lo ve todo pero no dice nada, convenciéndose de que su silencio es neutralidad. Pero el silencio no es neutralidad, es complicidad. Hoy, había mirado a su mujer y a su hija dorada, y por primera vez, no había visto a su familia. Había visto monstruos. Se dio cuenta de que al permanecer en silencio, no estaba protegiendo la paz. Les estaba entregando la munición. Él sabía de lo que yo era capaz. Él sabía que yo manejaba la logística, y me estaba dando los códigos del maletín nuclear. No me estaba advirtiendo. Estaba desertando. Cogí mi teléfono y escribí una palabra de vuelta. Echo. Me levanté. Caminé hacia la ventana y miré hacia la ciudad. En algún lugar a lo lejos, un camarero caminaba hacia su mesa con una botella de champán. En algún lugar en la nube, un comando de cancelación rebotaba en un satélite, corriendo hacia el teléfono de Sara. La cartera no solo estaba cerrada, estaba incinerada. Empezó a la 1:15. Todavía estaba de pie junto a la ventana cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez no era un mensaje de mi padre. Era una notificación de que mi aplicación de la aerolínea había procesado con éxito un reembolso. Un momento después, un correo automático del grupo inmobiliario de Milán confirmaba que el contrato estaba anulado. Al otro lado de la ciudad, en el club de campo, las bombas digitales estaban tocando tierra.
No necesitaba una transmisión en vivo para saber lo que estaba pasando. Conocía la configuración de Sara. Tenía las notificaciones activadas para todo. Imaginé el teléfono vibrando en su bolso justo cuando el camarero terminaba de servir el brindis. Ella miraría hacia abajo esperando un mensaje de felicitación o un nuevo seguidor. En lugar de eso, vería la alerta roja, viaje cancelado. Luego el correo de la inmobiliaria. Aval retirado. La primera llamada llegó a la 1:17. Era Sara. La dejé sonar. Luego mi madre. La dejé sonar. Luego Sara otra vez. Luego un aluvión de mensajes que iban desde ¿es una broma? Hasta coge el teléfono. Puse el móvil en no molestar. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Me senté en mi sofá y esperé. Sabía que no se limitarían a llamar. Eran el tipo de personas que creían que la presencia era poder. Vendrían aquí. Intentarían obligarme a arreglar el fallo. Tardaron exactamente 45 minutos en dejar la fiesta, subirse al coche y cruzar la ciudad a toda velocidad. A las 2, empezaron los aporreos. No era un toque educado. Era un asalto frenético alimentado por la prepotencia en mi puerta principal. Podía oír la voz de mi madre, chillona y amortiguada a través de la madera. Hugo, abre esta puerta. Sé que estás ahí. Tomé un sorbo de té. Dejé la taza sobre un posavasos. Comprobé mi reflejo en el espejo del recibidor. Parecía tranquilo. Parecía alguien que no había pasado la mañana llorando, sino planeando. Caminé hacia la puerta y quité el seguro. La abrí. Eran un espectáculo. Mi madre todavía llevaba su traje de lino, pero su cara estaba manchada y roja. Sara estaba detrás de ella, con el rímel corriéndose por las mejillas, pareciendo una reina de la belleza a la que le acababan de decir que la corona era de plástico. «¿Qué has hecho?», gritó Clara en cuanto me vio. Me empujó para entrar en el recibidor, trayendo con ella el olor a perfume caro y pánico. «¿Qué has hecho, Hugo?». «La aerolínea dice que el billete fue cancelado por el comprador. El casero dice que el contrato es nulo». Sara estaba temblando. «Arréglalo», sollozó, señalándome con un dedo perfectamente manicurado. «Pon la tarjeta de nuevo en el archivo ahora mismo. El casero dijo que si no lo aseguramos antes del cierre, el piso pasa a la siguiente persona de la lista. Tienes que llamarlos ya». No estaban pidiendo. No se estaban disculpando por excluirme. Estaban exigiendo. Estaban tratando esto como un corte de servicio. Y yo era el departamento de informática al que necesitaban gritar hasta que volviera Internet. «Lo has arruinado todo», gritó mi madre, su voz resonando en las paredes. «¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Tuvimos que irnos de nuestra propia fiesta. Vas a arreglar esto, Hugo. Vas a llamarlos, disculparte por el error y pagar la tarifa que quieran». Me quedé allí apoyado contra el marco de la puerta. No les grité. No intenté explicar mi dolor. Simplemente metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. «No voy a arreglar nada», dije. Mi voz era tranquila, pero cortó su histeria como una cuchilla. «¿Qué?», Sara jadeó. «No puedes hacer esto. Lo prometiste». «Prometí ayudar a la familia», dije. «Pero hoy me han informado de que no soy familia». «Ay, deja de ser tan dramático», espetó Clara, agitando la mano con desdén. «¿Por las fotos? ¿De verdad estás haciendo esto por una foto?». No contesté. Simplemente desbloqueé mi pantalla. Busqué el archivo de audio que Manuel me había enviado. Subí el volumen al máximo. «Escuchad, die. Le di al play». El pequeño altavoz llenó el pasillo con los sonidos del club de campo, los cubiertos chocando, la charla de fondo y luego la voz de mi madre, cristalina y cruel. «Es útil, pero es muy pesado. Siempre nos mira como si le debiéramos algo. Es agotador». Clara se congeló. Su cara pasó del rojo a un blanco fantasmal. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Entonces la voz de Sara pió desde el teléfono. «No lo hará. Está obsesionado con nosotros. Es solo la cartera, mamá. No invitas a la cartera a la fiesta. Solo te aseguras de que esté llena». La grabación terminó. El silencio en el pasillo era absoluto. Era más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Sara me miró, con los ojos muy abiertos por el horror. No porque lo sintiera, sino porque la habían pillado. La máscara se había caído y sabía que no podía volver a ponérsela. Mi madre parecía haber recibido una bofetada. Miró el teléfono, luego a mí, buscando una excusa, un giro,
una forma de hacer luz de gas para salir de su propia voz grabada. Hugo empezó, con la voz temblorosa. Eso fue. Solo nos estábamos desahogando. Ya sabes, no queríamos decir. Sé exactamente lo que queríais decir, la interrumpí. Queríais decir que soy un recurso, no una persona. Queríais decir que mi dinero es bienvenido, pero yo no. Miré a Sara. Seguía llorando, pero la prepotencia se estaba drenando de ella, reemplazada por la aterradora comprensión de que su red de seguridad acababa de prenderse fuego a sí misma. La cartera está cerrada, dije. Permanentemente. Pero no puedo ir sin ti, susurró Sara. No puedo pagarlo. Lo sé, dije. Búscate la vida. Di un paso atrás. Agarré el pomo de la puerta. Hugo, por favor, suplicó mi madre, dando un paso adelante, intentando alcanzarme. Podemos hablar de esto. No le hagas esto a tu hermana. Vosotras habéis hecho esto, dije. Yo solo he firmado el recibo. Cerré la puerta de un golpe. Eché el cerrojo. Me quedé allí un segundo escuchando. Oí a mi madre sollozando al otro lado. Oí a Sara gritándole a ella. Caminé de vuelta al salón. Mi té todavía estaba caliente. La caída no fue ruidosa. Fue un deslizamiento lento y desmoronado hacia la realidad. Sara no fue a Milán. El casero, asustado por la repentina revocación de la balista, se negó a restablecer el contrato, incluso cuando mi madre ofreció ponerlo en su tarjeta de crédito ya saturada. El piso fue para la siguiente persona en la lista de espera, un simpático estudiante de arquitectura de Berlín, según oí más tarde. El asiento de primera clase que liberé fue absorbido por un algoritmo en cuestión de minutos. Para cuando Sara dejó de gritar en mi puerta, su sueño ya estaba siendo repartido entre extraños. La vergüenza social fue absoluta. El brunch de despedida se convirtió en el cotilleo de la temporada. La narrativa cambió. Mi madre intentó darle la vuelta. Por supuesto. Le dijo a la gente que hubo complicaciones con el visado o conflictos de agenda, pero Madrid, en ciertos círculos, es un pañuelo. La nota de voz circuló. La gente lo sabía. Sabían que la niña dorada se había quedado en tierra porque el piloto finalmente había abandonado el trabajo. Manuel, mi padre, no se limitó a enviar un mensaje y desaparecer de nuevo en el mobiliario. 2 días después, apareció en mi oficina con una caja de dulces y una carpeta de papeles. Se había mudado a la habitación de invitados. Estaba separando sus finanzas de Clara. Parecía cansado, pero también parecía despierto por primera vez en 20 años. No pidió perdón. Solo preguntó si quería ir a comer algo. Fuimos a una taberna tranquila. Nos sentamos en una mesa de madera. No hablamos de Milán, hablamos de mi trabajo. Me preguntó cómo funcionaba mi código. Fue la primera conversación que habíamos tenido donde no me pedía que arreglara algo. Pero la verdadera resolución no sucedió en el despacho de un abogado ni en un club de campo. Sucedió en mi balcón 3 semanas después. Estaba sentado allí con una copa de vino, viendo el sol ponerse tras el horizonte de tejados. Estaba tranquilo. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sentía como exclusión. Se sentía como paz. Cerré los ojos e imaginé un libro. Un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero que había estado llevando en mi cabeza desde que tenía 4 años. Durante décadas, había sido el contable diligente de mi propio abuso. Rastreaba cada entrada. Debe. Un boletín de notas perfectas. A ver, quizás me quieran. Debe. Arreglar la impresora de mamá. A ver, quizás pertenezca. Debe. 16.000 euros para Milán. A ver, seguramente esto sea suficiente. Había pasado mi vida esperando que las cuentas cuadraran. Pensaba que si vertía lo suficiente en la columna del debe, eventualmente el universo o mi madre tendrían que hacer un depósito en la columna del haber. Pensaba que el amor era una transacción y yo solo estaba esperando mi retorno de inversión. Pero sentado allí en el aire fresco de la tarde, me di cuenta de la verdad. El libro de contabilidad era una mentira. No había banco. No había una bóveda donde mi amabilidad se estuviera guardando para un día lluvioso. No estaban ahorrando mi amor. Lo estaban consumiendo. Lo estaban quemando para calentarse y riéndose del humo. Tomé un sorbo de vino. En mi mente, cogí un sello rojo. Miré las páginas y páginas de esfuerzo no correspondido. Los años de estar ahí, el dinero, el tiempo, las lágrimas. No intenté cobrar. No intenté enviar una factura. Simplemente lo sellé. Deuda incobrable.
Lo di todo por perdido. Cada céntimo, cada segundo. Acepté que el retorno era cero. Y luego lancé mentalmente el libro por la barandilla y vi cómo caía hacia la ciudad. El alivio fue físico. Empezó en mi pecho y bajó hasta la punta de mis dedos. No estaba perdiendo una familia. Estaba liquidando un activo tóxico. Estaba liberando mis recursos, mi corazón, mi dinero, mi tiempo, para gente que no requeriría una entrada para preocuparse por mí. No estaba solo. Era solvente. Miré mi teléfono. Sin mensajes nuevos, sin exigencias, solo una pantalla limpia y batería completa. Tomé otro sorbo de vino. Sabía a libertad. Si alguna vez has sentido que estabas pagando un impuesto solo por existir en tu propia familia, comparte esta historia. No eres un cajero automático y no eres una opción. Nos vemos en la próxima.